Ese Dios no cambia, y su justicia consiste en que cada quien recibirá el pago de sus obras, sean buenas o sean malas. Al culpable, leemos en este pasaje en Deuteronomio, al culpable del crimen, dice la palabra de Dios, al que cometía crimen, iba a la ciudad de refugio, allí era evaluado su caso y juzgado. Si se hallaba culpable, ¿saben lo que dice el pasaje? Deuteronomio capítulo 19. Entrégalo en manos del pecador y no tengas compasión de él. Oye, qué perdedora de líneas, hombre. Oye, Señor, esto sale de tu boca. En otras versiones dice, no le tengas lástima. Entrégaselo en manos del pecador para que pague por su crimen. También su palabra afirma diciendo, Dios lo tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare, esa muere. El castigo del malo se lo merece, Dios lo va a hacer. Esa es su justicia. Pero también al inocente, al que no es culpable, Dios también lo ayuda, lo protege, lo bendice. Vaya a la ciudad, planteen su caso. Fue una muerte accidental. Guárdenlo, ayúdenlo, denle una casa, denle comida, denle un empleo. Y cuando ya muera el sacerdote, el sumo sacerdote que marcaba el tiempo, la época, vuelva a su ciudad de origen y viva allí hasta que muera. Al inocente. Ese era el trato que le daba Dios. Pero al culpable era entregarlo en manos del vengador para que sin lástima y sin compasión muriera. Justicia de Dios. Darle a cada quien lo que se merece por sus obras, sean buenas o sean malas. Dos atributos de la justicia de Dios. Su justicia la justicia es un atributo de Dios. La justicia lleva a Dios a darle a cada quien lo que se merece, sea bueno o sea malo. Ahora bien, ¿cómo queda tú y yo frente a este caso de justicia de Dios? ¿Cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos nosotros frente a esta cualidad de Dios, a este atributo de Dios? ¿Cómo quedamos hoy día tú y yo? Vamos a mirarlo muy bien, porque parece que estamos muy bien. Pero partiendo de un hecho, vamos a partir de un hecho base de nosotros. ¿Quiénes han pecado? ¿Quiénes son culpables de castigo? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué merecemos nosotros? La muerte. Si estuviésemos en ese tiempo, el veredicto fuera, entréguenlo en manos de los que van a cobrar venganza para que tengan misericordia de él. Denle sin compasión. Ese sería el veredicto. Pero también vemos que la justicia de Dios es misericordia, es compasión. Es compasión. Y Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, compasión por nosotros, dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Oye, ven acá. ¿Qué bueno es eso? Yo tengo que pagar por mis delitos. Yo soy pecador. Yo le falté a Dios. Yo tengo que morir. Pero era Dios
Cristo Jesús se hizo pecado, algo abominable delante de Dios. No pecador, Él no pecó, sino que se hizo pecado, algo abominable delante de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús. Y ahí se estaba cumpliendo la justicia de Dios. Él ocupó el lugar que tú y yo debíamos tener. Los golpes, la corona de espinas, la lanza en su costado, la saliva en su rostro, la humillación del mundo, eran para ti y eran para mí. Y Dios lo hizo a él pecado, abominable, para que tú y yo obtuviéramos la libertad como inocente. Esto es así en estos casos de cuando hay sismos o terremotos, cuando hay estos incendios de grandes masas. Estas escenas pueden suceder. Un padre que ve que se está cayendo en su casa, ve que un elemento contundente, quizás parte de una viga, se desprende del techo, ve que su hijo está allí, va a recibir el impacto de la caída de esa viga, corre y se abraza a su hijo, y el golpe lo recibe él y muere, y su hijo no le pasa nada. Algo como esto ilustra lo que Dios hizo para que se cumpliera la justicia de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tú pecaste, tú mueres. Pero la única ofrenda que se halló Dios para pagar fue la sangre de su único Hijo Jesús. Y Él dijo: cae sobre mí toda la culpa. El profeta Isaías lo expresa cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, descargó en él el pecado. Una de sus últimas palabras que expresó Jesús en la cruz fue: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Todo el pecado estaba cayendo sobre Jesús. Y ahí se estaba cumpliendo la justicia de Dios. Tienes que pagar por tu pecado. Fíjense, somos pecadores. Cristo es la ofrenda de Dios para pagar por nuestros pecados. Y ahora en este momento podemos decir que no hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. No hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. No así dice la palabra de Dios para los que no creen. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:17. Ahora sí podemos entender que no es un hecho de injusticia de Dios en hombres y mujeres pecadores, malos, de malos pensamientos, que hemos ofendido a Dios, que nos hemos levantado contra Dios, que hemos insultado a Dios, que hemos juzgado a Dios. Ahora podemos decir: gracias, porque Cristo Jesús cargó con mi pecado y ahora yo soy libre. Y Dios me dice: eres libre. Libre, libre, dice un coro por ahí. Libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, libre para servirte. Y la justicia de Dios no es injusticia, es una justicia de la misericordia y del amor de Dios para con nosotros. ¡Qué gran muestra de amor Dios nos ha dado!
lugar lo ocupó Cristo Jesús. Y Él pagó por nosotros. La justicia de Dios. En Cristo Jesús somos hallados justos. Y esto nos permitirá estar eternamente en la presencia de Dios, gozando de su reposo aquí en la tierra, y cuando partamos de aquí estaremos ¿dónde? Eternamente viviendo y gozando del reposo eterno de Dios, porque todos nuestros pecados han sido pagados por Cristo Jesús, y ahí se cumple la justicia de Dios. Le damos gloria a Dios por esto, ¿verdad? Gracias a Dios por esto. Pero ¿qué pasa si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados? ¿Qué pasa si Cristo no hubiese cargado en la cruz por toda nuestra culpa? ¿Cuál sería nuestro cuadro ahora? ¿Ah? ¿Cuál sería nuestro cuadro ahora? ¿Saben algo? Como lo hemos dicho, cuando el homicida huía a la ciudad de refugio y era hallado culpable, ¿qué se hacía? Se le entregaba en manos del vengador para que sin lástima fuera muerto. Si Cristo no hubiese venido, si no hubiese pagado en la cruz, si no hubiese cargado con nuestros pecados, este sería el cuadro tuyo y mío. Este sería nuestro cuadro. Pero gracias le damos a Dios que un día tú y yo creímos en la palabra de Cristo Jesús. Lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Esa ha sido tu experiencia? ¿Ese ha sido el paso que diste? Si ya Cristo pagó en la cruz por tus pecados, si ya tú eres libre de toda condenación, ¿cómo debes vivir una vida apartada del pecado? Hermanos y hermanas, dice su palabra, lo que hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Porque la simiente de Cristo Jesús está en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Si has experimentado ese nuevo nacimiento, no tenemos por qué practicar el pecado. ¿Qué ganamos con ofender a Dios? ¿Qué ganamos con pecar contra Dios? ¿Qué pecamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con pecar contra Dios? El pecado, primero de ser una ofensa franca delante de Dios, el pecado es un mal contra nosotros mismos. Nada de lo que Dios ha señalado como pecado trae bien para nosotros. Todo nos daña. Dios lo hace por su misericordia. Si hemos experimentado ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, en que siendo pecadores, ahora somos justos delante de Dios, hemos sido santificados y justificados delante de Dios, debemos vivir una vida apartada del pecado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, ¿para qué? Para fortalecernos en los momentos de debilidad. Hermanos y hermanas, no sigamos practicando el pecado. Ya ese fue pagado. ¿Por qué vas a exponerte al castigo de Dios si ya Cristo lo hizo? ¿Por qué vamos a apartarnos de estas cosas? Vamos a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de gratitud a Dios, una vida conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Creen ustedes que es posible vivir una vida apartada del pecado? ¿Creen ustedes que es posible dar la oportunidad a Dios a que Él siga haciendo la obra de nuestras vidas? ¿Habrá injusticia en Dios en darnos libertad siendo culpable? ¿Habrá injusticia en Dios? No hay, ¿verdad? Ahí es una muestra de amor para con todos.